Buenos días a todos. Soy el doctor Armando Ferreira Nuño, profesor titular del Departamento de Biología de la Reproducción de la UAM Iztapalapa, y voy a presentarles una conferencia sobre la locura del enamoramiento en esta 13ª Feria de las Ciencias y Humanidades. Bueno, aprovecho la oportunidad para agradecerle a los organizadores de esta feria y en especial a la bióloga experimental Lilia Naya por su invitación para participar en este evento. En primer lugar, quiero decirles que me voy a referir con el término enamoramiento en esta plática a lo que la doctora antropóloga biológica Helen Fisher de la Universidad de Rutgers ha considerado que es el enamoramiento o amor romántico. Para ella, el enamoramiento es un sentimiento que se expresa por primera vez durante la pubertad en los seres humanos. Es un impulso instintivo, una necesidad fisiológica que suele ocurrir al comienzo de la relación amorosa, en la que una persona magnifica las cualidades positivas de otra. Durante el enamoramiento solemos pensar que hemos encontrado a la pareja ideal, al amor de nuestras vidas, alguien que suponemos tendrá la capacidad de retribuir el afecto y el cuidado que le damos, así como el deseo de compartir con nosotros la vida para siempre. De acuerdo con esta definición, el enamoramiento sería un sentimiento con características diferentes del amor que sentimos por nuestra pareja. Y por eso en esta tabla les muestro las diferencias entre estos dos sentimientos para no confundirlos. El enamoramiento es un sentimiento instintivo, mientras que el amor es un sentimiento razonado. El enamoramiento es una respuesta fisiológica que está gobernada por hormonas, mientras que el amor estaría determinado por la experiencia y la afinidad de caracteres. En el enamoramiento, la actividad sexual es básica y fundamental para mantener, mientras que en el amor, la actividad sexual solo es complementaria. En el enamoramiento, la finalidad es la reproducción, mientras que en el amor, la finalidad es tener un compañero con quien compartir la vida. El enamoramiento ocurre en animales y en humanos, mientras que el amor solo ocurre en humanos. Un ejemplo de que el amor requiere de la inteligencia es el amor hacia Dios o a un ser superior. La inteligencia nos da la posibilidad de pensar en la existencia de un ser superior, aspecto que no ocurre en los animales por carecer de inteligencia. En cambio, los animales se enamoran porque en ellos ocurren procesos biológicos semejantes a los que suceden en el ser humano. Si analizamos cuáles son las respuestas fisiológicas que suceden en el enamoramiento, podríamos tener una idea más clara de este sentimiento instintivo y comprender mejor cómo es que lo gobiernan ciertas hormonas. Cuando nos enamoramos, lo primero que sentimos es una profunda e incontrolable atracción por una persona. El solo hecho de mirarla nos produce euforia y un placer muy singular que no nos lo provocan otras personas. Sentimos una sensación extraña en el vientre que solemos describir como mariposas en el estómago. Decimos que estamos locos por la persona amada, que podríamos morir por ella y que haríamos cualquier cosa por ella, incluso cosas descabelladas. Nuestros pensamientos y toda nuestra atención se dirige hacia esa persona de manera obsesiva. Dejamos de pensar en otras cosas de nuestra vida diaria para concentrarnos en ella. Depositamos así una confianza excesiva en esta persona, a pesar de tener poco tiempo de conocerla.
Por último, todo esto nos genera un intenso deseo sexual hacia la persona amada, que a veces llega a provocar una incontrolable dependencia o apego hacia ella, a tal grado que llegamos a sentir que moriríamos sin ella. Surge en nosotros un sentimiento de pertenencia que se transforma en fidelidad y en celos. Un ejemplo de todo esto es lo que sucede con los protagonistas de la película Titanic, que a pesar de ser unos desconocidos, en unos cuantos días experimentan cada una de estas respuestas porque se enamoran profundamente. Una de las conductas más importantes del enamoramiento es la fidelidad, la cual se define como la preferencia de un individuo por un miembro de su especie para copular y formar una pareja, y que se manifiesta por un rechazo hacia otros congéneres. Cabe señalar que en los mamíferos la monogamia es una estrategia reproductiva poco común, ya que solo ocurre en el 5% de ellos. Pues bien, el objetivo de mi plática es mostrarles las evidencias, algunas evidencias científicas que demuestran que las hormonas oxitocina y vasopresina son responsables del enamoramiento, porque por un lado son capaces de generar ese sentimiento de felicidad y de bienestar que nos fascina y nos estimula a estar al lado de la persona amada, que nos generan una gran confianza, eliminando el temor que nos inspiran generalmente las personas desconocidas para acercarnos a la persona amada, que son capaces de hacer que se nos obsesionemos concentrándonos solo en esta persona, que son capaces de estimular el deseo sexual por nuestra pareja y de vincularnos con ella al grado de vivir a su lado toda la vida, de desear vivir a su lado toda la vida. ¿Pero qué son la oxitocina y la vasopresina? Bueno, son dos hormonas proteicas de 9 aminoácidos, muy semejantes químicamente, que se producen en el hipotálamo, que es esta área de color rojo que se encuentra en la base del cerebro. En la parte superior izquierda vemos a la molécula de la oxitocina y en la parte superior derecha a la molécula de la vasopresina. Se ha demostrado que la oxitocina y la vasopresina son liberadas durante la cópula y que están involucradas en la formación de los lazos afectivos que ocurren entre madres e hijos o entre individuos de la misma especie para formar parejas. Antes de que se descubriera la oxitocina y la vasopresina, cuál era su papel en el enamoramiento, ya se sabía que estas hormonas se sintetizan en los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo, que son estas zonas aquí donde está el círculo rojo. De ahí son transportadas por axones de ciertas neuronas hasta la neurohipófisis, que es esta zona que se encuentra aquí, para ser liberadas al torrente sanguíneo. Se sabía que las principales acciones de la oxitocina eran producir la evacuación de leche de la glándula mamaria, ¿sí? O provocar las contracciones uterinas, ¿sí? Durante el parto, mientras que la principal acción de la vasopresina es estimular la reabsorción de agua en los túbulos renales a través de cuando disminuye la concentración de esta en la sangre, como suele suceder en los climas desérticos. Pero para comprender mejor cómo actúan estas hormonas en el enamoramiento, es necesario explicarles cómo actúan también como neurotransmisores o mensajeros en ciertas células del cerebro. En este recuadro podemos ver a dos neuronas,
¿sí? En la parte superior vemos una amplificación de la membrana en donde se encuentra la sinapsis, en donde está la unión de esta neurona que está en la parte inferior con la neurona que se encuentra en la parte superior. En este espacio que hay entre estas dos neuronas, llamado sinapsis, va a liberarse las hormonas vasopresina o la hormona oxitocina y va a hacer contacto con un receptor que aquí se ve de color rojo, rectángulo rojo. Y esta unión de la vasopresina, o mejor dicho, de las hormonas o neurotransmisores con el receptor, es una unión muy específica, ¿sí? Parecida a la que existe entre una llave, que sería la hormona, y un candado. Cada llave abre exclusivamente a un solo candado. Sin embargo, los farmacólogos han podido elaborar sustancias que, aunque no son exactamente iguales a las hormonas o a los neurotransmisores, son capaces de imitar su acción por tener una molécula parecida a ellas. A este tipo de sustancias se les llama agonistas. Y de estos agonistas vamos a hablar más adelante, así como de los receptores. Recuerden, la analogía sería que la hormona sería la llave y los receptores, ¿verdad?, el candado específico sobre el que actúan estas hormonas para llevar a cabo su actividad fisiológica. Por otra parte, el enamoramiento se ha estudiado tanto en modelos animales, como es la tusa de pradera, mediante métodos farmacológicos, como en el ser humano, mediante estudios de un aparato que se llama resonancia magnética funcional. Bueno, a continuación le voy a mostrar los estudios que se han realizado empleando como modelo a las tusas. Las tusas son roedores. En la década de los 80, los doctores Larry Young y Thomas Insel, ¿verdad?, de la Universidad de Atlanta, ¿sí?, se interesaron en dos especies de tusas que viven en Estados Unidos en regiones bastante contiguas unas de las otras. Y se interesaron porque estas dos especies de tusas, a pesar de vivir en áreas más o menos comunes, tenían patrones reproductivos diferentes. La tusa de pradera tiene un comportamiento sexual monógamo, una monogamia social, mientras que la tusa que vive en la montaña tiene un comportamiento sexual polígamo. Acuérdense que la monogamia son aquellos animales que una vez que escogen una pareja la mantienen a lo largo de su vida, mientras que el polígamo a lo largo del tiempo se reproduce con diferentes individuos del sexo opuesto. Bien, esta tusa, la tusa de pradera, es una de las pocas especies de mamífero que son monógamas. Estos investigadores decidieron estudiar entonces a qué se debía que una tusa fuera monógama y la otra fuera polígama, a pesar de estar estrechamente emparentadas y vivir en áreas que estaban relativamente cerca una de las otras. Bueno, resulta que la tusa de pradera monógama, la pareja se establece para toda la vida después de la primera cópula, mientras que en la tusa de montaña la relación de pareja dura solo una noche después de que ocurre la cópula. En ambas especies, la cópula produce la liberación de oxitocina y vasopresina. Si se bloquea con fármacos la liberación de oxitocina en la tusa monógama,
esta se va a comportar como si fuera polígama. En cambio, si se inyecta oxitocina a la tusa monógama hembra, se mantiene la relación de pareja aún en ausencia de cópula, ¿sí? Aunque no copule con la pareja, basta con ponerlos en la misma caja. Si se les inyecta oxitocina, van a formar pareja, lo que demuestra que es la oxitocina la responsable de este fenómeno. La tusa de pradera, a diferencia de la tusa de montaña, tiene más receptores para la oxitocina en el núcleo cerebral que regula el placer. Bien. Aunque ambas especies de tusas liberan estas hormonas durante la cópula, estos investigadores demostraron que la diferencia más bien radicaba en la distribución y cantidad de receptores a oxitocina y vasopresina en ciertas áreas del cerebro que forman parte del circuito de recompensa o del placer. Este circuito de recompensa es un sistema de áreas cerebrales que van a llamar la atención de los seres vivos a través del placer sobre ciertos aspectos que son importantes para la especie. Así pues, los animales, al igual que el humano, experimentan placer si han dejado de comer durante mucho tiempo. Bueno, pues cuando comen hambrientos, sienten placer, ¿no? Cuando dejan de dormir por mucho tiempo y vuelven a dormir, sienten placer, ¿sí? Entonces, este placer es una sensación que estimula a los organismos a repetir la actividad. Bueno, pues aquí vemos unos cortes de cerebro. Lo que tenemos en esta parte de la parte izquierda de esta imagen, tenemos los cerebros de dos hembras. La hembra monógama, que es la parte superior, y la hembra polígama, que es la parte inferior. Mientras que en el lado derecho tenemos también el cerebro de la tusa macho monógama, mientras que abajo está la tusa macho polígama. Mediante unas técnicas de marcaje se pintan de color negro la cantidad de receptores que hay a diferentes hormonas. En el caso de la izquierda vemos el marcaje a la oxitocina. Y como vemos, hay áreas del cerebro en el cerebro de la tusa monógama que se tiñen de un color oscuro, ¿verdad? Más denso en ciertas áreas del cerebro, como son el septo lateral, la corteza prelímbica, el núcleo accumbens y el bulbo olfatorio anterior. En cambio, en la hembra polígama no se ve tan densamente teñida el cerebro porque no tiene tantos receptores a oxitocina en estas mismas áreas. De igual manera, o de manera semejante, ocurrió a la hora de marcar con esta técnica los cerebros de los machos monógamos, pero en este caso para los receptores de la hormona vasopresina. Entonces vemos que en el caso del macho monógamo hay una área en el tálamo y en el septo lateral con una gran cantidad de receptores a vasopresina, mientras que en los machos de la tusa polígama no se observa esta misma cantidad de receptores. ¿Sí? Bueno, pero ¿qué significa esto? El hecho de que haya esa cantidad de receptores, ¿sí? Bueno, lo que va a generar son una diferencia en la intensidad con la que estas tusas experimentan el placer durante la cópula. Digamos que entonces la tusa de pradera siente un gran placer con su pareja durante el apareamiento
y si interpretáramos lo que siente, diría, el sexo con esta pareja es grandioso. En cambio, la tusa de montaña, si bien siente placer, siente un placer menos intenso, lo que permitiría que no relacionara ese placer con su pareja y sentiría algo que podríamos expresar de esta manera. El sexo es fabuloso, ¿sí? Pero no lo asocia ese placer con la pareja. Simplemente se percata de que el sexo produce placer, mientras que en el caso de la tusa de pradera es tan intenso el placer que siente que lo asocia con la pareja con la que tuvo la cópula. Y eso es lo que va a generar el vínculo, el apego entre estas dos individuos. Bueno, en esta figura les voy a mostrar el circuito de recompensa, que es el que genera el apego a la pareja. Vemos entonces, por ejemplo, que este es un cerebro de un roedor, como podría ser el caso de la tusa, en el que el bulbo olfatorio va a permitirle a la tusa reconocer mediante feromonas a la pareja, ¿sí? Y esta va a estimular estas neuronas van a mandar su información al área preóptica del hipotálamo, ¿sí? En donde va a haber también una liberación de oxitocina. Es esta zona que está aquí con el número 2, ¿sí? Y de vasopresina. Luego, estas dos hormonas van a estimular, mediante su acción como neurotransmisores, a una tercera estructura que es la amígdala, que es una área, una zona del cerebro que va a ser estimulada, evitar, inhibir el miedo que sienten los animales por los extraños, los individuos extraños. También va a estimular la oxitocina, ¿sí? Al núcleo accumbens, que es el centro del placer, ¿sí? Esta área, cuando es estimulada, va a sentirse una satisfacción, un placer importante, y la intensidad de este placer va a depender de la cantidad de oxitocina que llegue aquí o de vasopresina, así como de la cantidad de receptores que haya a estas dos hormonas, ¿sí? En esta zona. Entre más receptores haya, acuérdense que los receptores son los candados, pues esas llaves que son las hormonas van a tener un mayor impacto. Otra área sobre la que ejerce su acción la oxitocina, ¿verdad? Va a ser la corteza prefrontal, acá con el número 5. Esta corteza prefrontal va a permitir identificar a la pareja como responsable de ese placer que genera la cópula. Y de esa manera se va a generar el apego. Por su parte, en el macho la vasopresina va a ser capaz de estimular también al núcleo medial de la amígdala, ¿sí? Bueno, pues todos estos elementos forman parte de lo que se le llama el circuito de recompensa, ¿sí? También juega un papel importante el área ventral tegmental, que como ven también al ser estimulado por la oxitocina, va a estimular la liberación de dopamina en el núcleo accumbens y va también a generarse esta sensación placentera. Pero en los seres humanos no es tan fácil medir la cantidad de receptores, oxitocina o vasopresina en el cerebro como se hace en las tusas. Sin embargo, más o menos en los años de 1990, en que se desarrolló este aparato, se empezó a utilizar la resonancia magnética funcional para evaluar las áreas del cerebro que se activan
mientras un individuo que se acuesta aquí en esta cama, ¿sí?, realiza una determinada actividad. En el año 2000, Andreas Bartels y Semir Zeki del University College of London, ¿sí?, localizaron las áreas del cerebro que se activan por el amor romántico, por el enamoramiento. Obtuvieron estas imágenes, ¿sí?, mediante la resonancia magnética funcional en hombres y mujeres profundamente enamoradas, el momento en que vieron la fotografía de sus parejas y las compararon con cuando veían las fotografías de otras personas que tenían la misma edad y sexo de sus parejas. Lo que observaron es que cuando veían la fotografía de la persona amada, se inactivaban solamente cuando veían la fotografía de la persona amada, se activaban ciertas áreas pequeñas, ¿no?, como se ven aquí con color amarillo en estas imágenes, ¿sí?, que son diferentes a las áreas activadas en otros estados emocionales como son el miedo y el enojo. Estas áreas del cerebro involucradas en el enamoramiento intenso son las mismas áreas que generan la euforia o el placer que produce la cocaína y son las mismas áreas que acabamos de ver que se estimulan por tener una gran cantidad de receptores en las tusas monógamas, ¿sí? Estas áreas, por ejemplo, son el cíngulo anterior, que se activa ante el placer de ver al ser amado, la ínsula, ¿sí?, que se genera por la atracción visual, el área tegmental, el núcleo caudado y el putamen, que son áreas ricas en dopamina que están asociadas con el sistema de recompensa en los mamíferos. Al comprobar esto, los investigadores concluyeron que las sensaciones que producía el enamoramiento eran muy semejantes a las que produce el consumo de cocaína. De manera semejante, en un estudio realizado por Helen Fisher y colaboradores en el 2005, pudieron corroborar que en las personas intensamente enamoradas se activa el área ventral tegmental y el núcleo caudado, que como ya dijimos son ricas en dopamina y que están asociadas al sistema de recompensa en mamíferos. En otras palabras, el amor usa los mecanismos nerviosos que se activan durante el proceso de adicción y eso hace que nos hagamos adictos a la pareja de la que nos enamoramos, generando así el apego. Como se puede ver, las áreas del circuito de recompensa que se activan en los seres humanos son las mismas que se activan en las tusas monógamas. Aquí podemos ver el área ventral tegmental, ¿sí?, el caudado, ¿sí?, el núcleo caudado, ¿sí?, que son estas partes del sistema de recompensa. Por lo tanto, es el placer que genera la oxitocina lo que a su vez va a generar el apego hacia la pareja. En un estudio posterior, Bartels y Zeki, en el 2004, demostrado mediante el empleo de la resonancia magnética funcional, que las áreas que activa el amor romántico y el amor maternal son muy semejantes. Sin embargo, localizaron áreas del cerebro que solo se activan en el amor maternal y otras que solamente se activan en el amor romántico. Para ello, para el amor maternal, ellos emplearon a madres a las que les pidieron una fotografía de su hijo y otra
de un niño que tuviera la misma edad y sexo que su hijo. Y vieron cuando se las proyectaban en el aparato de resonancia magnética funcional, ¿verdad? Veían cómo las zonas que se encendían eran diferentes cuando veía a su hijo que cuando veía la foto de otro niño que tenía características semejantes. Y estas respuestas las compararon con las que tenían personas muy enamoradas cuando observaban en la resonancia magnética la fotografía de su pareja y las comparaban con cuando veían la foto de otra persona que tenía la misma edad y sexo que su pareja. En color rojo podemos ver cuáles son las áreas que se encendieron en la parte de la parte izquierda. Vemos las fotografías de las áreas del cerebro que se activan durante el momento en que se da el amor maternal, ¿verdad? O el sentimiento maternal. Y cuando se da el sentimiento del amor romántico, las áreas que se encienden. Y las diferencias que observaron, como les dije, las áreas que se encienden son muy semejantes, solamente difieren que en el caso de el amor romántico se enciende el hipotálamo o se activa el hipotálamo, la sustancia nigra, aquí está, y el área ventral tegmental, ¿sí? Que no se encienden o no se activan en el amor maternal. En cambio, en el amor maternal se activa la sustancia gris periacueductal. De tal manera que se pudo comprobar que las áreas del cerebro que se activan en ambos casos son bastante semejantes. En este mismo estudio se encontró un hallazgo muy interesante que fue el que, así como se activan ciertas áreas en el cerebro, también se desactivan o se inactivan ciertas áreas, tanto por el amor maternal como por el amor romántico. Y una de ellas es, bueno, son dos básicamente. Una de ellas es la que nos permite realizar juicios de lo bueno o lo malo, que se llaman juicios morales, que es la corteza prefrontal lateral, aquí se ve en color rojo. Las zonas rojas son las que no están activas. Cuando la persona ve a la pareja, ya sea a su hijo o ve a su pareja, bueno, estas zonas se inactivan, dejan de funcionar, ¿no? Bien, entonces, en este caso, lo que esto permite ver es que esta respuesta en la cual la corteza prefrontal, la que nos hace emitir juicios de lo bueno o lo malo, al desactivarse, es la que permite que idealicemos a la pareja, que no la veamos de manera objetiva, ¿sí? Y que al no hacerlo, pues venga al caso ese dicho que dice que el amor es ciego, ¿verdad? Que no seamos capaces de distinguir los defectos que pueda tener tanto los hijos como las parejas. ¿Con qué objeto? Bueno, pues en el caso, para poder mantener una relación con ellos prolongada, ¿sí? Para mantener una relación prolongada se necesita pues bastante tolerancia, ¿no? Y esta tolerancia la genera, entre otras cosas, pues esta inactivación de esta corteza prefrontal lateral. También cabe mencionar que, bueno, inactivación de la corteza prefrontal es la que es responsable de que tengamos los padres problemas con los hijos en torno a los novios, porque los padres, igual que el resto de las personas, vemos con objetividad los defectos de los novios o novias, según sea el caso, y cuando nosotros se los expresamos a nuestros hijos,
la respuesta invariablemente del hijo, si está enamorado de su pareja, ¿verdad? Va a ser defenderla y contradecirnos y tratar de convencernos de que esto no es así, pero porque están enamorados de esa pareja. Otra área que también se inactiva, ¿sí? Deja de funcionar, es la amígdala. En este experimento de Kirsch y colaboradores administraron oxitocina a un grupo de sujetos y a otros les dieron simplemente agua sin la hormona o el vehículo sin la hormona. Y les mostraron imágenes de personas, de personas o de escenas que suelen inspirar miedo instintivo. Los que recibieron la oxitocina no sintieron temor porque esta hormona desconectó a la amígdala. La inactivación de la amígdala es la responsable que tengamos una confianza ciega en la persona de la que nos enamoramos, a pesar de que tengamos poco tiempo de conocerla. Estos aspectos quedan de manifiesto, por ejemplo, en la película Titanic, en la que los protagonistas, a pesar de tener poco tiempo de conocerse y de que el muchacho ni siquiera tiene trabajo, por su enamoramiento hacen locuras como despreciar la riqueza del prometido de la muchacha o dar la vida o morir por la pareja. Estos dos hechos, la inactivación de la corteza prefrontal, que es la zona del juicio, y la inactivación de la amígdala, zona del miedo, pueden carecer de importancia cuando ambos miembros de la pareja están igualmente enamorados, pero puede ser muy peligroso cuando solo uno de los miembros de la pareja está enamorado y el otro no, porque la pareja no enamorada puede aprovecharse de su novio o novia para abusar de ella. Un ejemplo claro de esto es el tráfico de mujeres que suelen ser engañadas por hombres apuestos para prostituirlas. La confianza ciega que genera el enamoramiento ha sido aprovechado para el espionaje o para destruir vidas. Tal es el caso de Mata Hari, una bailarina holandesa que en la Primera Guerra Mundial aprovechó sus encantos y su poder de seducción para enamorar a generales y obtener información importante como espía. De manera semejante al espía James Bond, lo vinculan siempre en sus películas con mujeres bellas que suelen ser espías del bando contrario y que también emplean sus atributos para tratar de obtener información del famoso espía. Pero lo más grave es el caso de muchas mujeres que son asesinadas en países como en México por novios violentos, como es el caso de la que nos muestra en la película Las tres muertes de Marisela, que está basado en hechos reales. Ahora bien, ¿puede la fidelidad tener un componente genético? En 2008, este investigador Hasse Wahlund del Departamento de Epidemiología y Estadística del Instituto Karolinska de Suecia, cuya foto se ve en la parte de la izquierda, basándose en los hallazgos obtenidos en las tuzas, en las que se ha observado que la conducta monogámica del macho está influida por el tipo de receptores a la hormona vasopresina. Realizó un estudio en humanos mellizos o monocigóticos, ¿sí? En esos que no son exactamente iguales y del mismo sexo, en el que trató de correlacionar las conductas de fidelidad de estos individuos con la posibilidad de que presentaran uno o dos tipos de receptores para la hormona vasopresina. A los mellizos y a sus parejas se les aplicó un test o cuestionario que evaluaba
el grado de fidelidad que los sujetos han experimentado en su relación de pareja. Y obtuvo que los mellizos que solo tenían un solo tipo de receptor para la hormona vasopresina en el cerebro, o que carecían de ella, habían tenido un menor número de divorcios o de parejas o de problemas conyugales que los que tenían los dos tipos de receptores, los que eran disigóticos, lo cual permite suponer que tanto en tusas como en el ser humano existen factores biológicos que podrían estar influyendo en el grado de fidelidad que expresan. ¿Sí? Bueno, aquí está algunos de los resultados que se encontraron en este estudio. ¿Sí? Entonces, vio que los hombres que son homocigotos para el gen 334, que codifica un tipo de receptor a vasopresina, tienden a ser más fieles, ¿no? Bueno, entonces aquí lo que tenemos es la cantidad de alelos. Hay unos que no tienen este gen y otros que tienen solamente un tipo y otros que tienen los dos tipos que son, ¿verdad? Los homocigóticos, ¿sí? Son los que tienden a ser más infieles. ¿Cómo se sabe que los que son homocigóticos para este gen son más infieles? Bueno, la escala de apego de la pareja fue el más bajo, obtuvo los valores más bajos, 45.5 contra 48 de los que no tienen este receptor, o de los que son heterocigóticos, 46.3. La frecuencia y porcentaje de sujetos que reportaron crisis maritales o intentos de divorcio en los tres grupos de mellizos, les preguntaron que si habían experimentado crisis de pareja o intentos de divorcio en el último año, y vemos que los que tienen el gen homocigótico, ¿verdad? Son homocigóticos para este gen, fueron los que tuvieron el porcentaje más alto, ¿verdad? A la respuesta sí, que se han experimentado crisis de pareja o intentos de divorcio en los últimos años, comparados con los porcentajes del 15% y 16% que tuvieron los mellizos que no tenían el gen o que eran heterocigóticos. En relación a la frecuencia y porcentaje de sujetos que reportaron estar casados o en concubinato en los tres grupos, bueno, pues también vemos que los que tuvieron un número más alto en el concubinato fueron los individuos que son homocigóticos para este gen con el 32%, ¿sí? Mientras que los otros tuvieron el 17% y el 10%. Estas diferencias estadísticamente fueron significativas. Otros datos sobre el enamoramiento. Bueno, se cree que el apego que genera el enamoramiento en el humano se estableció antes de que fuera Homo sapiens para que el hombre protegiera a la mujer y a su cría, mientras ésta alcanzaba el desarrollo necesario para moverse. La cría humana, comparada con la de otros primates, nace muy indefensa porque necesita desarrollar su cerebro y con ello su intelecto. Se cree que el enamoramiento dura aproximadamente 3 años, ya que es el periodo que requería la cría del humano para caminar y empezar a defenderse de los predadores. Después de esta etapa, empezamos a ver objetivamente a nuestra pareja, lo que a veces provoca conflictos, frustraciones y la separación. Se cree que nos enamoramos de la persona con la que tenemos una mayor afinidad genética. Está comprobado que la reproducción entre personas emparentadas como
matrimonios entre padres y hermanos o entre hermanos y primos, entre primos, produce infertilidad o enfermedades congénitas. Es por eso que no nos enamoramos de nuestros padres o de nuestros hermanos, porque existen mecanismos biológicos para evitar la endogamia que nos hacen rechazarlos instintivamente. Al enamorarnos de la persona que tiene mayor afinidad genética, se privilegia la salud de la cría. El enamoramiento hace que nuestra pareja nos produzca un gran placer y con ello un gran apego, pero no necesariamente esta persona es la más responsable, la más trabajadora. En pocas palabras, la mejor esposa o esposo, pero sí la que nos va a brindar la oportunidad de tener hijos más sanos. Se considera que la administración de las hormonas oxitocina o vasopresina no serán el mejor remedio para el desamor, pues aunque estimulan el apego, no lo dirigen. Darle estas hormonas a una persona para que nos vuelva a amar puede provocar que se interese por otra persona. Bueno, ¿cuál es la explicación desde el punto de vista evolutivo de cómo es que se generó, pues, este apego? Bueno, se cree que primero se desarrolló el apego entre madre y cría en los mamíferos, ¿verdad? En el cual la oxitocina, al liberarse el momento en que el bebé succiona o la cría succiona el pezón, bueno, pues va a estimular al núcleo accumbens. En el núcleo, la liberación de dopamina, se produce un placer y esto generó pues el establecimiento del lazo afectivo con la cría, ¿verdad? Una vez que este mecanismo, ¿verdad?, adaptativo estuvo ya establecido, bueno, con el tiempo se empezó a tener la oxitocina una función también durante la cópula, ¿verdad? Al liberarse, generar igual una liberación de dopamina en el núcleo accumbens que producía un efecto gratificante, placentero, que estableció el lazo afectivo con la pareja, ¿sí?, para proteger a la cría y para mantener la relación de esta pareja durante un tiempo más prolongado. ¿Por qué nos enamoramos? Bueno, nos enamoramos para reproducirnos y para mantener a la especie. Somos una especie tan exitosa en ese sentido que, bueno, por eso es que el planeta está lleno de miembros de la especie humana. Al enamorarnos perdemos la razón para concentrarnos en la pareja y con ello en la reproducción. Nos enamoramos más en la juventud porque es cuando está en plenitud nuestro aparato reproductor y nuestro cerebro aún no ha madurado. El enamoramiento dura aproximadamente 3 años porque es el periodo que la cría del ser humano requiere para tener una mayor protección por parte de los padres y que pueda desarrollarse su cerebro y su intelecto. Nos enamoramos de la persona con la que tenemos una mayor compatibilidad genética, que no necesariamente es la pareja más responsable, trabajadora o carente de vicios y conductas violentas. Finalmente, el amor, las hormonas. En el amor, las hormonas no lo explican todo. También hay factores como la experiencia y los recuerdos que son determinantes para mantener unida a la pareja. Bueno, pues hasta aquí. Muchas gracias. Solo me resta, ¿verdad?, comentar, darle gracias a los integrantes de mi grupo de investigación, a la doctora Adriana Morales, al doctor Jesús Olayo, al maestro en biología de la reproducción Antonio Benítez Cruz, al doctor Javier Velázquez Moctezuma, miembros del área de neurociencias y del departamento de biología de la reproducción, que a lo largo de todos estos años han colaborado conmigo en mis investigaciones
sobre la fidelidad en roedores. Por su atención, muchas gracias.